4 presentaciones y 5 libros, así que bueno, les hago una lista de los libros que vamos a presentar. Vamos a comenzar con el primer libro, que es Relaciones Intergubernamentales y Políticas Sociales, editado por Valeria Serafino. Luego tenemos los libros que editamos con Pablo Bulcourt, que es Policy Analysis en Argentina. Y luego el que editamos con Guillermina Curti, Políticas Públicas Comparadas en América Latina, Discusiones Teóricas y Acción Gubernamental en Tiempos Turbulentos. Y en tercer lugar tenemos la presentación de Políticas Públicas en Argentina, Debates Pendientes y Nuevas Agendas, de Marcelo Bernal. Y finalmente, que no sabemos si está llegando, sé que estaba por acá en el Congreso, el libro de Hilarión Vegas Meléndez, Propuestas de Buena Praxis en la Administración Pública Ecuatoriana, una oportunidad desde la gobernanza institucional. La idea es que hagamos un conversatorio contando, bueno, más que nada las experiencias, cuáles fueron los proyectos que dieron lugar a este libro, para tratar de, bueno, vincular esta idea de la producción de los libros, cómo surgen estos productos que son, digamos, lo que vemos acá impreso, cómo surgen estos libros, cuáles son los foros, las discusiones, los talleres donde se hacen. Así que bueno, tenemos más o menos 15 minutos para cada uno. Así que bueno, empezamos con a Valeria, que nos va a comentar un poco de su libro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a quienes están acompañándonos de alguna forma, presencial o virtual. Bueno, yo estoy acá para presentar este libro que armamos junto con Magdalena Chiara, sobre relaciones intergubernamentales en Argentina, un poco en clave de lo que Nelson está planteando sobre cómo armamos el libro, si quieres avanzar. Surge un poco a partir de un congreso en el cual, si bien como Magdalena trabajamos en la misma universidad, que es la Universidad de General Sarmiento, nos encontramos en distintas mesas hablando de cosas más o menos parecidas y de la necesidad un poco de pensar cómo son las relaciones de la nación, la provincia y los municipios, pero no en términos generales, sino en términos de la implementación de políticas públicas y un tipo en particular de políticas públicas que son las políticas sociales. Entonces, veníamos trabajando en distintos sectores con preocupaciones similares sobre este tema y ahí, digamos, lo que hicimos es convocar a una serie de autores, pasando nomás, especialistas en distintas temáticas, ¿no? El libro aborda un capítulo más metodológico, conceptual, para pensar las relaciones intergubernamentales, pero también trabajamos alrededor de políticas de niñez, de embarazo no intencional adolescente, de vivienda social, trabajo más asociado al bienestar, ¿no? O en políticas asistenciales. Entonces, violencia de género, fuimos trabajando distintos capítulos con salud, me olvidaba, con un enfoque orientado a pensar los actores y la manera en que estos actores se relacionan. Ahí lo que estamos proyectando es un poco, bueno, quienes escribieron cada uno de los capítulos. Nos acompañan Mercedes de Virgilio, Javier Moro, Guillermo Lazola, Daniela Soldano, Oscar Cetrámbolo y Aguila Goldsmith, ¿no? Fabián Repeto, con Jimena de León, y el libro nos sirvió de alguna manera, si bien es incipiente, digamos, el análisis que allí se propone, no hay un marco conceptual que hemos seguido todos de la misma manera. Lo que se propuso y lo que nos sirvió como excusa es un poco para discutir de qué manera abordar los estudios de las relaciones intergubernamentales y algunas cuestiones, digamos, que en el marco de esta presentación y que yo rescato mucho es, por ejemplo, el Rosario lo presentamos con funcionarios y equipos de gobierno provincial y local en términos de ver en esas áreas de política lo que nosotros habíamos analizado y cómo podía ayudar a pensar la gestión de lo público, ¿no? Y comenzar un poco, pero algunas conclusiones o el capítulo final con Magdalena lo que hacemos es tratar un poco a partir de estos distintos casos que se fueron analizando, pensar cuáles son los elementos que entran en juego al momento de pensar qué condicionan las relaciones intergubernamentales. En ese sentido, planteamos en primer lugar el tema de la desigualdad territorial, ¿no? Que aunque Sada es un elemento clave y pensado en Argentina, ¿no? Porque que cuando uno trabaja cuestiones de este tipo, pensando en el federalismo como en la
experiencia, incluso el mexicano viendo datos ahí con Oscar Cetrángulo marcaba como la fuerte diferencia que hay entre las regiones, en términos entre las distintas provincias, ¿no? En términos de desarrollo humano, en términos de capacidad de recaudación, en términos de capacidad de implementar políticas. Eso después también repercute en la gestión de lo local, ¿no? Ahí el trabajo de Daniela Soldano y Diego Beretta trabaja en la provincia de Santa Fe, marcando también las desigualdades en una provincia que en principio está entre las provincias centrales o las provincias más ricas del país. Otro elemento que es condicionante y que aparece en común en todos los capítulos que estamos abordando con los sectores es el sistema de recaudación, ¿no? Bueno, este federalismo argentino que ha generado un proceso de muy fuerte descentralización en las últimas décadas, pero esa descentralización, digamos, no fue acompañada con una revisión de lo que es el sistema tributario. Y si bien en algunos momentos quienes consideramos que es importante tener un gobierno federal, un gobierno central con capacidad rectora y orientadora, también genera problemas, por ejemplo, en contextos como el actual, ¿no? Donde justamente después la posibilidad de implementar políticas transformadoras se ve muy dificultada, como en todo el periodo, digamos, en términos de esa necesidad que tienen gobernadores muy poderosos políticamente de los recursos económicos que tiene la nación, que es básicamente un Estado local, ¿no? Y después, por otro lado, esta cuestión de, bueno, la organización federal o la institucionalización, en el cual, en cierta medida, todos trabajamos un poco sobre cómo se ha ido transformando el federalismo también en estas décadas, cómo se ha ido transformando a partir de la descentralización, pero también a partir de transformaciones en los sistemas de partidos políticos, ¿no? Y cómo eso obviamente después repercute en elementos de gestión y en la capacidad o no de coordinar políticas. Una más y ahí ya terminamos, pero bueno, lo que veíamos en términos de la coordinación, para que esas relaciones intergubernamentales sean virtuosas, en primer lugar hay un elemento fundamental que es la coordinación no surge sola, ¿no? Hay un esfuerzo por generar mecanismos de coordinación y ahí el Plan Helio, por ejemplo, es un ejemplo que nos ayudaba a profundizar en esos mecanismos porque si bien tiene una gran estructura y como ha tenido una gran estructura de costos para generar planificación, monitoreo, evaluación, información y sobre eso coordinar, muestra un esquema que entendemos más sostenible en la medida que la política se sostenga, ¿no? Entonces, todas las debilidades de capacidades institucionales o estatales que tienen nuestros estados, obviamente también afectan a la capacidad de coordinar, porque básicamente si no tenemos información, difícilmente podamos también coordinar. Nada más, entonces, algunas, o damos, digamos, algunas ideas alrededor de recomendaciones que tenían que ver con, quizás, antes de pensar cómo coordinamos mejor, hay elementos que hacen a pensar cómo potenciamos las capacidades de las distintas instancias estatales, cómo generamos mecanismos, ¿no?, de construcción de planificación más ordenada, de integración de información, y que hoy las tecnologías de información y comunicación, en ese sentido, no son una limitante, sino que potencian algo que no se está utilizando. Y después hay elementos, digamos, que ahí en los distintos casos veíamos que tenían que ver con determinados elementos, aspectos que podían aportar desde los programas o desde espacios institucionales. Veíamos que cuando no hay consejos federales o mesas de coordinación, espacios, ¿no?, que tengan una agenda clara de para qué reunirse, muchas veces hay una superposición de reuniones sin ningún sentido y que eso tampoco define, ¿no?, la coordinación, más allá que muchas veces es utilizado como la muestra de un elemento coordinador. Así que bueno, ese es el recorrido, si querés pasar, que es el QR del trabajo. El libro está publicado en la Universidad Nacional de General Sarmiento, es un libro que está disponible en formato digital, o sea que con el QR pueden acceder al material, y que lo que muestra básicamente son años de investigación de distintas personas especializadas en sectores de política
política pública, pensadas en temas de gestión, pero que lo que hacemos acá es dar una vuelta a pensar esas relaciones entre distintos niveles de gobierno fundamentalmente. Gracias. Creo que pones el análisis, creo que vaya. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Cardoso. Yo tengo la particularidad que justo mezclaron o juntaron, por suerte, no sé, tal vez para economía de tiempo, dos libros que salieron con un año justo de diferencia, en 2023, o sea que justo entraba este congreso, y también el libro de Rosario. Bueno, acá vamos a presentar un libro que tiene la particularidad que es un libro tal vez no orientado al mercado o a los lectores de América Latina, que es un libro que se propone, ¿no? Se propone mostrar cómo es el análisis de políticas públicas en Argentina, entendido por lo que llamamos un estado del arte del campo en nuestro país, con lo cual tiene un montón de preguntas, limitaciones o cosas que podrían haber estado mejor, seguro, pero bueno, esto y es parte de una colección. Entonces esta colección es una colección internacional, ya con lo cual nos limitaba un montón ya lo que podíamos hacer, era una plantilla con secciones predeterminadas, preseteadas que teníamos que ir cumpliendo. Esta colección está dirigida por dos profesores canadienses, la profesora Iris Guerromey, que es de la Simon Fraser University, y tal vez más conocido, nuestro colega Michael Howlett, ¿no? Conocido por Coordinación de Políticas Públicas, también de la Simon Fraser University en Barnaby, en Canadá, y esta plantilla, esta colección está además auspiciada por el Comparative Policy Analysis Forum, con lo cual la idea es presentar libros que sean sobre un país, pero que tengan una dimensión o intención comparativa para que si uno quiere saber cómo es las políticas públicas o cómo es lo que se estudió o cómo se produjo políticas públicas en cada uno de estos países, pueda tener una guía de acceso fácil. Por lo tanto, también otra cosa que tal vez es ajeno a nosotros, que es la política editorial. Capaz que nosotros estamos acostumbrados a que estos libros que hacemos en Argentina o en nuestro país son financiados por las universidades y que por lo general se distribuyen entre los colegas o no tienen una distribución o se distribuyen de manera online. Estos libros son comerciales y los compran las editoriales, ¿no? Con lo cual nos costó entender eso también. Nosotros no tenemos que encargarnos de venderlos, sino que los vende la propia editorial a todas las universidades que ya le venden el paquete con la colección. Bueno, y los libros de esta colección, tenemos varios libros de la colección, ya llegamos con el nuestro, cumplimos no solamente 10 años de la colección, desde el 2013, sino los 20 números publicados que tenemos en el caso de América Latina. El caso empezó la colección con el libro de Brasil en 2013, el libro de México en el 17 y luego el de Colombia, y seguían con nosotros, así que, bueno, por ahora hay solamente 20 libros, hay un montón de esta colección. Ahí tenemos los países que están en el carrusel, los países que existen, como Argentina, Tailandia, Corea del Sur, España, hay un montón de libros, pero más o menos buscan la misma plantilla, con lo cual es limitado. O sea, no es un libro de políticas sectoriales, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, política de salud, política de educación. Entonces, era qué se produjo desde. Bueno, y esta plantilla plantea 5 secciones, ¿no? Que es una estructura del libro que eran, más o menos, nosotros había durante una extensión variable, pero más o menos tenemos 21 capítulos en 5 secciones y que sumamos más o menos 36 autores. Son 36 autores con cierto balance de género, y ahí tenemos un poco la plantilla de lo que es el libro. Bueno, esta sección tiene 5 secciones. La primera es la parte tal vez que nos costó menos, que es hacer lo que es Styles and Methods of Public Policy Analysis, que sería como las teorías que orientaron el análisis de políticas públicas. Y ahí tenemos 4 capítulos. Después, la segunda sección, ya nos metemos a qué se produce, dónde, desde los gobiernos. No solamente qué se produjo desde los gobiernos nacionales, sino también de los gobiernos municipales, con lo cual hay que preguntarle a gente que escriba sobre qué se produjo en el INAP, qué se produjo en los niveles provinciales, qué se produjo en los institutos de investigación provinciales. Fue muy difícil, tal vez porque no hay especialistas, o no todos se dedican a hacer estados del arte o estados de la producción. Pues tenemos la tercera sección. Esta fue tal vez la más difícil porque la mayoría de los países, sobre todo los países anglosajones, como los países como Canadá, como el Reino Unido y Alemania, tienen
tienen estas comisiones que son comisiones que no son netamente gubernamentales, sino que son los cuerpos asesores que están asesorando al Parlamento, asesorando al Ejecutivo, pero están por fuera. Y nosotros tuvimos que buscar acá cuáles eran esos cuerpos de expertos que asesoran al Legislativo, al Ejecutivo, viendo los consejos federales, viendo los consejos de asesores dentro del propio Parlamento del Congreso Nacional, y reunimos 13 capítulos. Después esta sí fue bastante más fácil llenarla porque tenemos los partidos políticos, los grupos de interés, están los sindicatos, los institutos de inversión privados y los think tanks. Que bueno, ¿qué se produjo de esto? Bueno, esto fue más fácil porque bueno, ¿qué se produjo de los partidos políticos? ¿Qué se produjo desde las organizaciones del tercer sector? Tal vez tenemos un capítulo muy interesante donde está Diego Pando, justamente como presidente de la AEAP, haciendo una historia, una memoria y viendo cómo incidió en el debate sobre las políticas públicas y la administración pública, la organización, que justamente estamos haciendo un congreso. Y finalmente tenemos la última sección, que sería qué se produce dentro de la academia. Esto es más fácil, porque es relevar las revistas, relevar los congresos, y acá tenemos trabajos que hablan de cómo se enseña, es decir, qué es lo que se enseña en las universidades, qué es lo que se produce dentro de los congresos académicos, y también en la universidad, que justamente el último capítulo, lo escribió el profesor Oscar Oblak, habla de la enseñanza justamente de la administración pública comparada en las universidades latinoamericanas, donde hace toda una reflexión de su experiencia como docente en diferentes posgrados de la región. Entonces es un poco la plantilla, que es una plantilla bastante ambiciosa, pero nos construía bastante, o sea, está muy, ceñido por esa plantilla, y no podíamos decirle a los autores que se explayen en otra cosa, sino que ya, ¿qué se produjo? Se pongan a investigar ellos mismos. Bueno, siguiendo tenemos acá un poco el croquis de los diferentes capítulos. Somos 36 autores que nos quedamos reunidos acá. Bueno, acá tenemos todas las secciones. Acá, bueno, como dije, el capítulo de Oblak que hace su reflexión sobre la enseñanza. Tenemos las chicas de Rosario, Curti y Galano, que hablan sobre justamente reflexionan, hacen un relevamiento de qué se enseña en las materias de políticas públicas, administración pública, en las universidades nacionales, en las carreras de administración pública. El texto de Bullkurz, que habla del surgimiento del CEDES, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, no como un centro privado. También el texto, como le dije, de Patti y de Ramona, que habla sobre la AEAP. Bueno, acá tiene mi capítulo que habla de los consejos federales, si realmente son, en efecto, centros que coordinan políticas o también tienen algún rol en incidencia en la producción de conocimiento. El texto de Stayán y Lozada Castro, que hablan de los cuerpos asesores dentro del propio Congreso. Bueno, tenemos un montón de capítulos, y la parte tal vez más interesante fue que tenemos en la primera sección, no quiero dejar de mencionar, un texto hecho por la profesora Cristina Díaz, que lamentablemente, bueno, hace poco nos ha dejado, y somos justamente un recorrido de las biografías, las trayectorias de los principales actores, los principales autores de la disciplina o del campo de la administración pública, ¿no? con su equipo de trabajo, viendo cuáles fueron sus aportes al campo. Y también tenemos en la primera sección un muy interesante trabajo también justamente de un profesor que lamentablemente acaba de dejarnos también, que es el profesor Daniel García Delgado, que recupera todo su enfoque de esta idea de la articulación entre Estado y sociedad, toda la idea de la matriz estadocéntrica, la matriz mercadocéntrica, analizando cómo eso incide en el diseño y en el policy making, en la hechura de las políticas públicas en nuestro país. Así que, bueno, la verdad que tiene estos aportes, la verdad que, y bueno, también de acá de Córdoba tenemos el equipo de la Católica de Córdoba de Ciro Fontana y Sofía Correro, que la verdad que han hecho el tema de cómo se produce conocimiento a nivel subnacional en la Universidad de Córdoba. También de Rosario tenemos a Rita Grandinetti, que hace un balance de los estudios sobre gobiernos locales, la verdad que es muy interesante. Así que bueno, este libro no está disponible online, pero bueno, si me escriben se los puedo mandar así en la versión y con parche en el ojo, como se dice, de versión argentina, porque la verdad que es muy caro. Ahora pasamos a la otra. Justamente está el QR para entrar a la página, ahí pueden ver toda la página, pero sale un valor que la verdad que no está en nuestro bolsillo,
Y la verdad que si así no lo compra tu universidad, que en los países como, no sé, los países europeos, en los países como Estados Unidos, los piden los profesores o llega directamente y ya lo tienen disponible, y para nosotros es bastante difícil. Pero bueno, la idea es que esto no quiere decir que sea una producción, digamos, que busca competir, sino que busca mostrar lo que hacemos al mundo anglosajón. Eso es la principal valor agregado. Y como yo les comentaba, bueno, es una aventura bastante interesante porque yo vi la colección en el 2015 cuando fui al congreso de la IPA, la International Quality Association en Milán. Dije, bueno, yo lo quiero hacer y me mandé, me rechazaron. Digo, creo que sobre todo con las nuevas generaciones que están acá presentes, digo, no tengan miedo, digo, anímense a esto, que hoy día con las nuevas tecnologías, como les comentaba, pueden hacer las traducciones, tienen contacto con los profesores, la verdad que son bastante amenos, y no tengan miedo al rechazo, que nunca, como dicen siempre, como decía mi abuela, no triunfa el que, como se llama, el más inteligente, sino el que persiste. Así que persista con esto, la verdad que es muy... ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hola Pablo. ¿Qué tal? Pablo, ¿querés comentar algo? Estaba en un concurso también por Zoom en Ushuaia, así que acaba de terminar. Bueno, ¿querés comentar algo del libro de Paya? No, estuve recién. Bueno, a ver, un comentario de Paya, que fueron varios años de trabajo, que Nelson cargó en sus espaldas la mayor parte, principalmente porque en mi caso hubo muchos rechazos. La verdad que habíamos hecho una propuesta y hubo muchas modificaciones y fueron rechazados algunos capítulos, y en lo personal me costaba mucho comunicarle a esas personas que ese capítulo no podía ir porque los editores jefes no lo querían. Y la verdad que yo quería deshacer el proyecto, y el proyecto siguió por la fuerza de Nelson, y por algo que me pareció bastante importante, es que Nelson me dice, mira Pablo, si no lo hacemos nosotros, los van a hacer otros, y posiblemente no lo vayan a hacer con los criterios de diversidad y pluralidad que vos siempre tanto defendés, ¿no? Y la verdad que eso fue lo que me sacó la energía, ¿no? Donde salió la energía para continuar con el proyecto. Si no, me imaginaba a lo mejor de manera muy conspirativa, muy de argentino, que lo iban a terminar liderando dos o tres universidades, principalmente privadas, y bueno, y eso es verdad que el libro tiene un equilibrio muy grande de género, geográfico, institucional, que me parece que eso supera los otros volúmenes de los países latinoamericanos, ¿no? Un ejemplo, el caso mexicano, no hay ningún profesor de la UNAM. ¿Cómo no puede haber un profesor de la UNAM? ¿No? Bueno, eran todas de las universidades que estaban más vinculadas a ciertas posiciones teóricas, ¿no? El Colegio de México. Otra de las cosas muy importantes es que pudimos contar que estuviera Oscar Oslak, ¿sí? Mi gran pregunta con el caso mexicano es que no está Aguilar Villanueva, ¿no? Y cuando pude preguntar por qué, yo tenía toda una teoría conspirativa, me respondieron que porque no escribía muy bien en inglés. Yo me respondí a mí mismo, yo tampoco, ¿no? Y sin embargo pudimos hacer Paya, ¿no? La verdad que ha sido un esfuerzo muy grande, y creo que lo podemos compartir entre todos, porque es ante todo un esfuerzo colectivo, ¿no? Así que esas son mis palabras. Nelson está haciendo todo lo posible para que podamos presentar el libro. Lo presentamos en varias universidades, en Avellaneda, en los congresos, en General Sarmiento, ¿no? La verdad que creo que hay que verlo como un logro colectivo. Lamentablemente las ciencias sociales, pero principalmente la ciencia política, donde provenimos
con Nelson está pasando un momento bastante duro, como toda la ciencia en la Argentina, y hay un fuerte parroquialismo, ¿no? En este congreso de ALACIP había más uruguayos que argentinos participando, ¿no? Y esto creo que está mostrando la situación global de decadencia que está viviendo el país, y eso se nota en todas las esferas. Así que creo que es un desafío nuestro seguir permaneciendo en un mundo como el mundo científico, ¿no? Cuando comenzaron los primeros congresos a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Donde la internacionalización es un factor fundamental. Una internacionalización que debe verse puertas hacia afuera y también puertas hacia adentro, que me parece que eso es lo bueno que tiene Paya. Yo tengo muchos colegas que son muy buenos, pero ellos, su mirada está siempre mirando al exterior, ¿no? Cuya única preocupación es publicar en una revista en inglés o en una revista afuera. Bueno, esto es un libro en inglés, es un libro de una de las colecciones o posiblemente la más importante en el ámbito de la administración y las políticas públicas, pero está hecho pensando hacia adentro. Y me parece que esa es la principal virtud del libro y de toda la perseverancia de la gente joven como Nelson y como muchos otros que, bueno, que ya tienen por lo menos más que 15 años que yo, ¿no? O yo tengo 15 años más que ellos, mejor dicho, y que de alguna manera van marcando este horizonte a los que tenemos que sumar a los jóvenes egresados, a los estudiantes, ¿no? Creo que es un desafío que es colectivo y que me parece que en la situación en la que estamos nosotros, también diría en América Latina, una fortaleza tiene que ser la cooperación más que la competencia. No es que estoy en contra de la competencia, pero creo que la cooperación tiene que ser un elemento muy importante y es una de nuestras fortalezas, ¿sí? Así que bueno, esas mis pequeñas palabras. Pasamos rápidamente a la otra, este es el tipo cama caliente. Bueno, acá tienen el mail nuestro si quieren escribirnos por cualquier duda, tenemos la edición y pasamos a la otra presentación, así hacemos rápido. El otro creo que era GPS. Bueno, ahora vamos a presentar el otro libro que está acá, que acaba de salir. La verdad que las dos presentaciones de los libros fueron así con la lengua afuera. Cuando presentamos el IPSA, el otro llegó a mi casa unas horas antes, también lo mismo. Y acá también llegó, lo trajeron las colegas de Rosario. La verdad que Gisela Señorile se portó muy bien, lo trajo cargando este paquete. Realmente agradezco a Guillermina Curti y a Gisela Señorile, que la verdad que nos han traído los ejemplares impresos, pero este libro está por suerte también digital para que lo puedan ver. Es un libro que empezó un poquito más después, del año 21, la verdad que por temas así también de agenda, de los investigadores, se retrasó un poquito, y este año le metimos garra y lo sacamos. Es un libro que cuenta con financiamiento tanto de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, que nos dieron la plata para imprimirlo, y también la UNR Editora. Agradezco también que nos hizo la edición del libro en forma gratuita, eso hay que reconocerlo. Tal vez nosotros como grupo $1000 no alcanza a cumplir la impresión de un libro, o sea, también pusimos para la impresión de nuestros bolsillos con Guillermina, eso hay que reconocerlo. Muchas veces ponemos para esta impresión, que son pocos ejemplares, pero la idea es que se difunda. Bueno, y este libro se llama Políticas Públicas Comparadas en América Latina, discusiones teóricas y acción gubernamental en tiempos turbulentos, compilado por quien les habla, su servidor, y Guillermina Curti. Bueno, este libro surgió también, otra de las modalidades tal vez que está cambiando en los congresos. Vieron que una de las cosas que se escucha, sobre todo la gente más joven, la gente también que tiene otro perfil, es que en los congresos no hay que venir a pasear y a ponerse un saquito y a que te vean, sino también es que la idea de hacer esta modalidad de un tipo workshop, y es que empezar a hacer con los colegas en red, justamente pues sale plata, venir al congreso, no es gratis, para hacer alguna publicación. Bueno, siguiendo esa idea que empezó hace varios años, empezó a hacer workshops o talleres de trabajo para trabajar un libro, una publicación en el mundo social,
bueno, se nos ocurrió desde el grupo de investigación, dice, bueno, ya que tenemos la plata, no utilizar la plata para traer invitados, para pagar pasajes, sino para imprimir un libro, y hicimos en el año 2021, en el congreso que fue el primero después de la pandemia, de SAB y el de Rosario de Democracia, en el 2021 hicimos un workshop híbrido con gente que estaba ahí, yo fui y había colegas de otras partes, y reunimos a algunos colegas que más o menos y le dimos dos consignas. Una era, bueno, reflexionemos sobre el campo de las políticas públicas, de la metodología, la enseñanza, la parte más teórica, metodológica, y otros, reflexionemos, hagamos políticas comparadas sobre la pandemia. Somos un grupo que nos constituimos en el año 2013, hace ya más de 10 años, un grupo de investigación dentro de la propia Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, y nos dedicamos a hacer políticas comparadas. Bueno, hagamos políticas comparadas sobre la pandemia. La verdad que tuvimos una buena recepción y hicimos esas mesas, y después hicimos la segunda jornada, que ya estamos haciendo el segundo libro de este grupo, y bueno, hicimos de estos capítulos, tenemos 16 textos, que agregamos un par más, y más o menos nos quedaron como estas dos secciones, ¿no? Una es la parte más teórica, es el análisis comparado de políticas públicas, de historia, argumentos y las teorías, justamente lo que es pensar un poco si hay un campo en la América Latina, cuál es el balance de la producción, qué hay producido en manera de enseñanza, cómo se enseña las políticas públicas comparadas. Y la segunda sección, como les dije, es ver, bueno, estamos en el año 2021, hablando de la pandemia, todo, salían trabajos que recopilaron, que hubo un montón, esto fue tal vez, creo que a nivel del campo de la comparación, del análisis de políticas públicas comparadas, fue tal vez la gran explosión en la novedad de la gran cantidad de trabajos comparativos que hubo tanto en América Latina, documentos oficiales de la CEPAL, del Banco Mundial, y todos los dossiers, o sea, los números especiales de revistas que hubo sobre el enclave comparativa, y los libros que se editaron en tiempo real, que fue algo que a mí particularmente me sorprendió, cómo se agilizó, cómo se dinamizó el trabajo en formato comparado. Bueno, pues acá tenemos todas las materias del libro, que todos los capítulos tenemos la primera parte, que es justamente, bueno, tenemos la introducción, ahí se sumó la profesora Erike Bamey, que justamente la había conocido a raíz del primer libro, y sumó un artículo que hace un balance de la producción comparada en las revistas, sobre todo en inglés. Hay un capítulo mío que miro las revistas de políticas públicas y veo qué se produce, si se utilizan las revistas de nuestra región, el método comparado. Después el profesor Castro Sáenz nos habla también de los marcos del análisis de políticas públicas, sobre todo esta idea de que él trabaja de impronta neoliberal. Luego tenemos el texto de Betancourt, que analiza la producción en los congresos de ALACIP y de LASA sobre políticas públicas. Y después tenemos el texto de Guillaume Fontaine con su equipo, que hace una reflexión metodológica acerca de los métodos. Después tenemos el texto de Adela Romero y el profesor Canales Saliente sobre la geopolítica y la biopolítica. Y tal vez los textos, el séptimo me gustó mucho porque habla sobre la enseñanza en los másters de políticas públicas en América Latina, de la profesora de Chile, Norma Muñoz. Luego, muy interesante la comparación que hace el equipo al profesor Anderroth sobre las tesis, o sea, qué temas se tratan en las tesis de los programas de políticas públicas. Después también otro texto de Anderroth sobre los perfiles, ¿no?, de la alta función pública en la Intendencia de Colombia, en la Alcaldía de Bogotá. Y finalmente tenemos en esta sección un texto del profesor, que seguramente muchos lo habrán leído, Salvador Parrado, de España, de la UNED, que hace de cómo es la profesión de los analistas de políticas públicas en países, sobre todo de países desarrollados. Vamos a la segunda parte. Acá tenemos la segunda parte, que es toda creo que estaba por acá, ahí está. La segunda parte, que son estudios empíricos sobre la pandemia, sobre el COVID-19, todo políticas de combate. Tenemos, por ejemplo, el primero, que es escrito por Silvio Crudo, también de la Universidad Nacional de Rosario, con Vilma Paura, habla de las restricciones y todas las medidas que se hicieron para combatir el COVID en Argentina. Luego tenemos el texto de las profesoras brasileñas del equipo de Ludmila Antunes sobre las políticas para trabajos de aplicativos, todo lo que pasó en la pandemia con los motoboys, todos los que trabajan en
los delivery, después las percepciones sobre el cuidado de la familia en Chile durante la pandemia, hecho por un equipo de 2 chicas de Chile, y después luego tenemos el texto sobre Lucio Marinsalda, que habla sobre la comparación entre la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, el tema de las restricciones y el conflicto que se dio en torno a el aislamiento. Y luego tenemos otro muy interesante, de hecho por un equipo brasileño, que es el tema de las políticas para combatir el COVID en Brasil, Estados Unidos y Reino Unido. O sea, no solamente comparamos los casos de América Latina, sino también nos metemos en otros países. Y finalmente tenemos el de Navarro Arredondo, que habla sobre, compara los gobiernos subnacionales en Chile, un artículo bastante interesante. Bueno, y finalmente nuestros comentarios con los editores. Así que bueno, esto es un poco la plantilla. Lo bueno de esto es que ustedes ya pueden agarrar el libro. Bueno, un poco algunas conclusiones o enseñanzas. Bueno, es esto que nos propusimos como grupo de hacer algún número monográfico, algún número temático. Nos alentó saber que se producía tanto y queríamos sumarnos a esa producción que hubo. De hecho, hubo ya libros que planteaban hasta teorías en el sur global sobre comparando los casos ya a finales del 2020 de lo que pasó en la pandemia. Así que nosotros como grupo tuvimos nuestra primera publicación con este libro colectivo y tratamos de justamente no solamente vincular, ¿no?, esta comunidad iberoamericana, sino tratar de enlazarnos con otros lugares, sobre todo con el trabajo de Iris Gebamey, que hace un balance del campo a nivel internacional. Bueno, y ahora sí, bueno, y también buscamos, ¿no?, hacer textos en portugués y castellano, que a veces nos cuesta, a los argentinos nos cuesta mucho vincularnos con el mundo lusófono, con el mundo que habla portugués. Por eso pusimos la consigna era que el libro iba a ser bilingüe, y por suerte lo logramos. Por lo menos tuvimos 2 capítulos en portugués, que es también la tendencia en casi todas las revistas. Bueno, y finalmente ahí tienen el QR para bajar el libro, si le link de descarga en la página de la CIP, donde está el formato PDF. Así que, bueno, muchas gracias, no saco más tiempo. Y ahora sí, nos queda... Tenemos más gente. Bueno, ahora tenemos el último trabajo, que, bueno, no sé qué vino y Darión Vegas, no vino, mira. Estaba por aquí. Se quedó sobre mesa. No, hay un señor afuera, no sé qué. A ver, vamos. ¿No? Fíjate un señor que se sentaba afuera, que andaba con un libro. Sí, puede ser, si viene. Bueno, ahora vamos a ver el libro Políticas Públicas en Argentina. Seguimos reflexionando, un balance era justamente orientado en castellano, en nuestro país. Políticas Públicas en Argentina, debates pendientes y nuevas agendas, de Roberto Bernal. Así que bueno, te damos la palabra para que presentes. Bueno, buenas tardes. Este libro, Políticas Públicas en Argentina, debates pendientes y nuevas agendas, tiene una historia simpática. Por eso, de que nada me presento, yo soy docente, investigador de la UNC, pero mi otra tarea, porque es muy tiempeo, es lo más habitual de nosotros. Soy director de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba de hace años más. Y en el 2019 estaba de viaje por Argentina y nos vino a visitar específicamente un profesor, Raúl Esculain, que es profesor de la Universidad Estadual de Campiña, de UNCAM, y uno de los fundadores de un espacio que es el Núcleo de Estudios de Políticas Públicas. Y ellos querían hacer un trabajo colaborativo, algo que se volvió una buena práctica editorial. Querían sacar un libro sobre políticas públicas en Brasil que estuviera espejado, que tuviera un reflejo en Argentina, ¿no? Entonces nos juntamos, ellos estaban en la transición del proceso electoral, venían de un proceso de restricciones estatales muy fuerte, estaba frente a una elección muy competitiva entre Lula y Bolsonaro, y en el medio, bueno, después cayó la pandemia, que creo que nos ayudó para avanzar en esta obra colectiva. Pero lo que él nos propuso fue algo interesante. Dijo, hagamos un libro que esté dividido en 2 partes. Algunos temas más generales de políticas públicas que permitan cierta comparabilidad y algunas nuevas tendencias, es decir, debates pendientes y nuevas agendas tienen que ver con eso, con elementos o temas para comparar, y otros que tengan que ver con experiencias innovadoras, con nuevas
tendencias dentro de la administración. El segundo criterio que asumimos respetar es el idioma, ¿no? Como lengua oficial del Mercosur, ellos hicieron en portugués su libro, nosotros en español, y está pendiente un espacio de encuentro entre ambas instituciones para el excelente. Tercer criterio, por la naturaleza federal de nuestros países, fue buscar autores de distintos lugares, de distintas procedencias, con el objetivo de ampliar las voces y los enfoques. Un cuarto criterio tuvo que ver con cierta variedad de género, digamos, que a nosotros nos preocupó mucho, pero que ellos también lo tenían en la agenda. Finalmente, la idea de conseguir que convivieran en una misma obra voces consagradas en la disciplina junto con nuevos autores, es decir, con personas que están empezando a hacerse notar por su producción. Por supuesto que, como toda obra colectiva, tiene el problema de la diversidad de temas. Muchas veces uno tiene que intentar conseguir un libro por uno o dos capítulos que le interesan y a lo mejor tiene que comprar todo un producto. Pero bueno, ellos empezaron a trabajar y en el 2021 nos anunciaron que el libro ya estaba listo. Se presentó en un congreso en Moscú de ciencia política y nos devolvieron la pelota. Y allí es donde yo, sin ser especialista en política pública, yo trabajo en temas de federalismo y de coordinación intergubernamental, me tuve que hacer cargo porque fue difícil encontrar a alguien que la post-pandemia, en el tránsito, se hiciera cargo de coordinar el trabajo que lleva. A nosotros llevó más de un año y medio que lleva el promedio de obra. Solamente me aceptó el reto un colega, un amigo, Jaime Rodríguez Alba, que en aquel momento era director de la licenciatura de Administración Pública de la Universidad Siglo XXI de acá, pero era español y bueno, concursó una plaza primero en la Universidad Autónoma del Estado de México, así como México, después concursó una plaza en UNED, en la Universidad Nacional de Educación e Infancia, y hoy por hoy está sentado en España. Sin embargo, Jaime me dio una mano enorme tratando de identificar y entre los dos pudimos lograr más o menos equiparar lo que habían producido los colegas brasileños. Ellos nos presentaron un libro con 15 trabajos, nosotros logramos conseguir 13. Tenemos, porque algunos artículos son colaborativos, a 11 hombres y 9 mujeres en el caso de esta gran a último momento, no llegaba, casi no daba la paridad. Escriben profesores de acá en Córdoba, de la Universidad Nacional, del siglo XXI, de la Católica, de la Universidad de Villa María, escriben profesores de la UBA, de San Andrés, de la Universidad de Entre Ríos, de Ceres, de CONICET. Estoy tratando de hacer memoria, pero creo que ese es el mapa general. Y también logramos el otro objetivo de las voces consagradas, logramos que Don Carota pudiera trabajar, ahora me doy cuenta que se la arrebatamos al libro, digamos, que trabajó el tema de las respuestas estatales en América Latina frente al COVID, a Alberto Porto de la Universidad de La Plata, de la Universidad de La Plata, que quizás el mayor experto de finanzas públicas del país. Lo tenemos a Maxi Capón Ríos acá a la par, que también nos presentó un trabajo, a Emil Pulido, y junto con ellos otros grupos emergentes, nuevas voces, que dieron algún libro, a nuestro modo de ver, digamos, muy interesante. Dentro de las políticas que los brasileños tenían interés en comparar, nosotros desde la UNC nos hicimos cargo de un análisis de los dos grandes aparatos descentralizados de educación y salud. Hicimos un análisis con una colega que trabaja en mi equipo de investigación, Romina Verde. Esos son 2 capítulos. Paulo Falcón, que es el representante del Gobierno Nacional de Salud UNESCO, es decir, en el organismo de educación superior de UNESCO, y ahora es el rector de la Universidad KS, aborda el tema de educación superior. Alberto Porto nos brindó un análisis histórico de las finanzas públicas, del desempeño fiscal del Argentino, el trabajo original que hizo para este trabajo. Como me decía Oscar Osta, nos brindó un análisis sobre el COVID y la respuesta de diferentes estados latinoamericanos, y después empezaron a aparecer las nuevas agendas, ¿no? En
Emilio Grande y Carlos Tacine, que son cordobeses, escribieron sobre seguridad y gobierno subnacional, es decir, cómo esa agenda empieza de alguna manera a perder incluso hasta las instancias municipales. En Córdoba hay unas experiencias en camino. Después Andrés Pereira y Angélica Liete escribieron sobre migraciones internacionales en Argentina y el régimen legal. Sobre política de integridad del sector público escriben también Berry y Pablo Hornix. Sobre la Agenda 2020 y su implementación en las políticas públicas en Argentina, trabajan dos jóvenes colegas acá de Córdoba, Noelia Guaya y Florencia López Foresi. Maxi Campos-Riera escribe sobre asistentes virtuales conversacionales y atención ciudadana en el Estado argentino, en la agencia en marcha, un análisis muy interesante. Después, bueno, Diego Pardo también escribe junto con Eduardo Pozzi sobre sistemas de información y tecnologías digitales en el Estado argentino. Y finalmente, Jaime, el otro coordinador de la obra, junto con una profesora muy interesante acá del Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, Adriana Bercellone, titula un capítulo Aportes para una política pública argentina en materia de gobernanza de datos. Perdón que no traje un PowerPoint, creo que quemé todo mi tiempo y me destreza para el panel que voy a coordinar más tarde, pero en definitiva ese es el espíritu del libro. El libro tiene una versión digital y una versión papel, se comercializa la versión digital, que es muy barata, y la versión digital de los colegas brasileños es de descarga gratuita. Si alguno tiene interés, lo puede bajar del sitio editorial.unc.edu.edu.ar. Y como acá también decía Nelson, si alguno tiene interés en la versión digital de contrabando, lo podemos hablar. Somos pocos y lo podemos hablar. Así que bueno, mirá esa. Ya que queda grabado, después lo sube. Queda grabado. Me autoimprimí, no soy Bueno, creo que ya no hay más presentaciones, así que si quieren abrimos el panel del piso para que quieran hacer comentarios, intervenciones. La verdad que creo que lo interesante de estos libros, me parece como conclusión o como balance, que son obras colectivas, con lo cual nos está mostrando que cada vez más el conocimiento se hace no solamente en los propios equipos, sino en la comunicación de los propios equipos que se van trabajando áreas temáticas o digamos estos libros que son compilaciones, y ya nos está mostrando de esta forma de hacer el conocimiento que ya trasciende al propio país, como vimos recién con el texto de Marcelo, ¿no? Que justamente son libros que hacen libros espejo, que están con plantillas, con digamos, estos moldes que buscan replicar estas maneras de producir conocimiento, y nos está mostrando que este cambio se dio cada vez más vertiginoso, porque antes cuando hablábamos de un libro tardaba 4 o 5 años, y cada vez, ahora con las nuevas tecnologías los plazos se van achicando, y por supuesto cada vez tenemos esta presión, ¿no? Digamos, que esto creo que nos salió de las propias carreras de nosotros como investigadores, de tal vez de tener un producto. Cada vez más nos piden, me acuerdo que una de las cosas que cuando traes un libro dicen, mandame el certificado que está en prensa, ¿cuándo sale el ICBN para ponerlo en el currículum? Porque como investigadores también, nosotros no solamente hacemos por esto, por el salario, por amor al arte, sino también porque estos productos tienen un valor, y sobre todo estas colecciones que son arbitradas y que tienen un referato por pares, también tienen un valor adicional. Creo que esto es muy interesante para ver cómo ha cambiado, podemos decir, de lo que eran los libros que yo leía, que me parecían espectaculares, los libros que eran de cátedra, donde escribían todos los equipos de cátedra, según una temática que eran súper interesantes, porque en un contexto donde se estaba desarrollando sobre todo el campo de las políticas públicas, de la ciencia política, era muy innovador que haya estos equipos y que los profesores incentiven a los jóvenes estudiantes, jóvenes profesores, que empiecen a escribir. Ahora estamos en otro nivel donde justamente buscamos conectarnos entre equipos, conectarnos entre países y también conectarnos entre regiones, y ahora hacer estos puentes entre diferentes lenguas es el principal desafío, y que ahora las nuevas tecnologías por suerte nos permiten sortear estos puentes de manera más feliz o fácil, ¿no? Antes, si no sabías inglés, como les comentaba antes de la presentación, si no sabías escribir en inglés, si no sabías hablar en portugués, no había manera. Hoy día con un traductor, un día, inclusive ahora ya hay estos aparatitos, estas plataformas de conferencia ya hacen traducción simultánea
de las propias conferencias. O sea, que podría estar una persona escuchándonos en castellano y le sale la traducción en inglés para entendernos a nosotros que estamos hablando, con lo cual nos da otras posibilidades, ¿no? Y otras, podemos decir, otros cambios en el campo que, digamos, que trastocan algo que ya pensábamos, esta idea de el mundo anglosajón versus el otro mundo, ¿no? Los plebeyos y los nobles, esas cosas ya se están como resquebrajando. Entonces es muy interesante estos cambios que se están dando a partir de las nuevas tecnologías que seguramente las nuevas generaciones que veo acá sentadas, ¿no? Deben tener mucha más sintonía y mucha más afinidad para trabajar, incorporarlas y sumarlas a su producción, comunicación y apropiación de los nuevos contenidos. Así que eso era un poco el comentario. Bueno, si quieren hablar. Me llama la atención una observación de Pablo en esto de también estos libros son colaborativos, pero también mezclan visiones, mezclan procedencias, mezclan la nacional con las privadas. Creo que eso le da también algo de virtuoso en esa mezcla de miradas y de profesionales, y profesionales muy reconocidos y otros investigadores que están en el camino. Sí, eso también nos preocupó mucho. No solamente, a veces pasa que, y eso es difícil, eso cómo articular, porque es un buen libro y que llamás a los seniors y los eméritos, o sea, los consagrados, y qué pasa con los jóvenes. Entonces, sí, una cosa que me preocupa mucho es incorporar a los jóvenes que vienen como dicen algunos, hay un autor que me gusta mucho, también el libro está en línea, no sé si lo conocen, Gilberto Capano, que hace políticas públicas, es politólogo, que sacó con Luca Versicelli, que es el presidente de la Asociación Italiana, un libro que se llama The Fate of Political Scientists in Europe, se llama El destino de los politólogos en Europa, From Myth to Action, del mito a la acción. Entonces habla que hay como dice, podemos como dividir los profesionales en tres camadas etarias. Lo que él llama los jóvenes leones, que son estos pibes que tienen performance, que vienen con garra. Después tenés los seniors, que son esta gente que está entre los 40, los 50 y hasta los 60, que son los que ya están consagrados, tienen un lugar en el campo. Y después tenemos los eméritos que ya están retirados, son aquellos que nos dan el nombre, ¿no? Digo, creo que acá nuestro emérito, tal vez, que marca el campo es la figura de Oscar Ondack, sin lugar a dudas, que ha abierto el campo para todas las otras generaciones. Y bueno, y articular eso es muy importante, porque no es un sistema que tiene que pensar en cómo se va a, entre comillas, a reproducir y formar a las nuevas generaciones, y cómo vamos a inspirar a las nuevas generaciones. Y yo creo que en nuestros trabajos, por lo menos, buscamos que estén los jóvenes representados, estos, entre comillas, jóvenes leones, ¿no? Si se quiere, leones, bueno, acá tiene otra connotación los leones, ¿no? Si se quiere, es muy... Pero tiene publican, que se enganchan con las redes, que están en los congresos, que le ponen, ¿no? Son los jóvenes que por ahí le ponen esta vigorosidad, esta vena, esta sangre a la disciplina, que tienen que estar representados. Yo siempre pienso eso, ¿no? Yo ya que estoy entrando en la edad intermedia y veo todos los chicos jóvenes que también están buscando su lugar, y es muy importante eso. Bueno, sí. Yo tenía una pregunta, comentario. Me imagino que dentro de esta publicación que ustedes exigían capítulos, pero cierta metodología, me imagino que también es complejo aunar conceptos del mundo, porque entre los países que mostrabas, ni siquiera son todos occidentales. Entonces, también tenían una guía a modo de glosario de qué se entiende con cada uno de los conceptos que usaban, o en los primeros capítulos de la guía ustedes tenían que ya marcar qué significa cada una de las cosas porque no usamos un concepto de la misma manera, y me imagino que en Oriente menos, mostramos en Taiwán. ¿Qué palabras usan ellos para usar nosotros? Bueno, por lo general eso como que lo curan ellos, porque están los libros sobre Taiwán, los libros sobre, no sé, sobre estos países, Tailandia, bueno, pero nos daban como una plantilla y nosotros teníamos que adaptarnos a la plantilla, o sea, y ellos eran porque nosotros curamos el libro, pero arriba de nosotros podemos decir, en vínculo con la editorial están los editores de la serie, que si ven algo que a ellos no les gusta, un capítulo te lo tachaba, a mí hubo así, este capítulo no va, y es así, tienes que decirle a la persona, este capítulo tuyo no va, y cómo se lo decís, porque capaz que acá en nuestra comunidad es una persona muy respetada,
muy reconocida, y cómo le decís cómo pones la cara a vos para decirle que, mira, esto no encaja con lo que pidieron. Entonces eso es complicado, y no solamente por lo complicado entre nosotros, sino que cómo lo pensamos a la gente. Pensamos que hay una conspiración de los hombres de negro y los alienígenas, pero no es así. A veces es una persona que puso, bueno, es la plantilla así, y también me ha pasado que me ha rechazado artículos, pero a la gente, yo digo, podemos decir, de cierta edad es porque le cuesta mucho, porque hay otra forma de hacer, se está dando un cambio muy, de mucho dinamismo, de mucha producción, y yo veo también lo que está pasando a nivel de las editoriales. Por eso también una de las cosas que pasa mucho es que estas editoriales no piensan que llegar a publicar, no, ellos quieren que publique, ellos quieren saber qué pasa en Argentina. Yo siempre digo, ¿no?, que Argentina es un caso que genera mucho interés, ¿no? Yo digo, porque es un caso muy atípico, muy anómalo, es un caso que tiene muchas particularidades, y si uno presenta algo sobre Argentina en cualquier parte del mundo, llama la atención, porque hay mucho interés de las editoriales que quieren libros sobre Argentina, sobre América Latina, y porque en toda Europa, en todo Estados Unidos, inclusive hasta en China, hay centros que se dedican a investigar América Latina, entonces necesitan material actualizado, no con los textos de O'Donnell de la década del 70, sino textos de ahora que hablan sobre Argentina. Entonces, a veces nos cuesta decir, no, nosotros estamos acá en Córdoba, estamos acá en Buenos Aires, ¿y qué les puede interesar? No, sí, quieren que nosotros publiquemos para ellos. Entonces eso hay que cambiar la mente, cuesta mucho, los jóvenes lo tienen más incorporado. Como decía Pablo, hay muchos que dicen publican para afuera y no les importa hacer cosas por la gente de acá, eso también está mal, no es solamente hacer cosas para afuera en inglés, sino también hacer cosas acá para la comunidad de nosotros. Hay que vincular esto, lo nacional, lo regional, o sea, Brasil, México, toda América Latina, Iberoamérica, y también espacio internacional, que es muy difícil, hay que atacar como muchos flancos, ¿no? muchos frentes. Es difícil, yo creo que hoy día tenemos estos desafíos que no es menor. Lo propio, lo federal, lo Argentina, la región y espacio internacional. Son como tres flancos que hay que batallarlos, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? Sí. En estos últimos, yo diría más o menos 15 años, y sobre todo como las consecuencias de la pandemia, se han acelerado muchos procesos en los cuales las nuevas tecnologías tienen un rol central. Lo que estamos viendo ahora, ¿no?, que estamos comunicados de diferentes lugares, y yo estoy hablando con alguien que está en Córdoba, ¿sí? Bueno, todo esto también generó que la densidad de la red científica sea cada vez más grande. Este año se publicó un artículo científico con 1.500 autores, aunque no lo crean, 48 páginas, de las cuales solamente 18 páginas es el artículo. El resto tiene que ver con los nombres y las instituciones de los autores. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es un claro sobre qué trata el libro, sobre la pandemia. ¿Y cómo es tratado? ¿Perteneces a un trabajo de medicina, de política pública, de sociología de la salud? No, es un estudio transversal, interdisciplinario, del que proveen diferentes disciplinas y también un fuerte campo interdisciplinario. El anterior era un artículo de astronomía con solamente 150 autores. En 3 años más o menos pasamos de 150 a 1.500. Esto nos habla que hay algo que está cambiando en la manera de producir ciencia. En el caso de las ciencias sociales argentinas, yo ahí en el último de los libros hago un estudio introductorio en el que comienzo incorporo la concepción de ciencia en red de Bruno Latour, un antropólogo y sociólogo que trabajó más que nada las ciencias naturales, ¿no?, que siempre van de avanzada. Y uno con el estudio en red se da cuenta de nuestras debilidades. Es lo que dije antes, y lo digo casualmente para aunar las fortalezas. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que la Argentina era un país que iba de avanzada en ciencias sociales. La verdad, el orgullo de los politólogos era decir que el politólogo más importante de América Latina
fue Guillermo O'Donnell, algo que es totalmente cierto, pero Guillermo O'Donnell murió hace 12 años, ¿no? Un poco más, ¿sí? Que hoy seguimos teniendo a una eminencia con 88 años trabajando, que yo tengo el orgullo de trabajar con él, que es Oscar Oslak, pero tiene 88 años y vivimos del premio a Oscar, ¿sí? Que yo mismo promociono, ¿no? O sea, hay algo que nos está faltando. Y les comento, yo esto lo llegué a hablar con el fallecido Carlos Escudé, con el propio Oscar lo hablo de manera continua, porque como yo reconstruyo la historia, ¿sí? Que no hemos tenido una generación, ni la anterior a mí, ni la mía, que lograra los lugares que logró un Guillermo O'Donnell, un Oscar Oslak, ¿no? Un José Num, que también falleció hace 2 años, ¿sí? Digamos, algo ha pasado, porque nuestras disciplinas se fueron institucionalizando con la democracia, cumplimos formalmente un montón de cosas, pero hay algo que no funciona en la construcción internacional del prestigio, ¿sí? Nos tenemos que preguntar por qué. Hay algunas razones. Una es económica. Ganamos poco, ¿sí? Y cada vez tenemos también menos recursos hasta para viajar, ¿no? El ganar poco hace que tengamos multitareas, ¿sí? Que tenemos que esta universidad más otra universidad, más el programa PNUD donde sacamos unos manguitos, ¿no? Y la verdad que eso no lo necesita un profesor en Chile. ¿Mm? Nosotros tenemos un trabajo multifacético que evidentemente nos da habilidades en algunas cosas, resolvemos rápidamente problemas, un ejemplo, pero nos debilita desde el punto de vista de la competencia internacional. Y ahí vuelvo a esta palabra. Yo dije cooperar, cooperar, pero también hay que animarse a ser evaluados y a competir. Cuando digo ser evaluados, pongo como ejemplo errado mi propia actitud que tuvimos con Paya, que cuando a mí que me estaban evaluando mucho, ya automáticamente empecé con teorías conspirativas, que algo de eso puede ser que haya de verdad también, porque la verdad que nos costó mucho, muchísimo sacar el libro, ¿no? Y yo creo que nos querían tirar el libro abajo, lo sigo pensando en algún aspecto, ¿no? Que nos buscaron 4 evaluadores, ustedes saben lo que nos hicieron, nos buscaron 4 evaluadores, como los 2 primeros nos evaluaron muy bien, buscaron otros 2 que no nos evaluaran tan bien y nos hicieron un montón de comentarios. ¿Cómo suplimos esos comentarios? La habilidad de Nelson Cardoso, que domina perfectamente el inglés, ¿no? Les demostró las contradicciones entre todos los comentarios de todos los evaluadores. Entonces les preguntó a los editores a cuál seguimos, porque uno dice que había que pintar el techo de blanco y otro de negro. Y los jefes de la colección dijeron, bueno, píntenlo del color que ustedes quieran, ¿no? Digo, pero no hay que temer a la evaluación, ¿no? Lo digo yo, que como ya soy más viejo, no me gusta que me evalúen tanto, pero creo que esta gente joven, los más jóvenes, ¿sí? Tienen que adecuarse a este mundo y tienen que producir. A ver, eso no significa que nos convertamos en los leones de los que abre el libro de Capano, porque sí tiene algo en común con el otro león. Esta idea de que compito y lo único que me importa es competir con el otro y medirme, no quiero ser grosero en la expresión, ¿no? Yo creo que hay que saber articular, hay que buscar una estrategia inteligente de trabajo en común, ¿no? Bueno, los congresos de la EAP, los congresos de SAAP, el actual Congreso de Democracia, muestran que los argentinos en eso cooperamos, ¿no? Nuestros congresos son multitudinarios, hay gente que piensa una cosa, otros que tienen otra perspectiva teórica, podemos convivir. Yo creo que una de las fortalezas de Polis Análisis en Argentina es contar con distintas tradiciones teóricas. Está presente el neomarxismo, cosa que no estaba presente en otros libros de América Latina,
y con Mabel Tuaiterrey y otros autores, creo que esa es una fortaleza del libro. Pero creo que tenemos que buscar un llamado a trabajar, a generar dossier, a participar. No sé si Nelson les contó, ahora hay un llamado a un dossier muy importante internacional en inglés, ¿no? No, bueno, esa es la verdad, digamos, ¿no? Y no tenemos que estar afuera los argentinos. Estamos empezando a quedar afuera, lo digo en serio. Yo estuve analizando esto recientemente y es una tristeza, ¿no? Como argentino, ver que en un momento liderábamos un montón de cosas y hoy en día estamos bastante retrasados, ¿sí? Está predominando una visión muy parroquialista por todo esto que estaba diciendo y otros factores. Así que creo que tenemos que trabajar, tenemos que cooperar, tenemos que buscar revistas argentinas y extranjeras en donde reseñar esos 4 libros que veo en la cámara ahí presente y que recién les saqué una captura de pantalla, ¿sí? O sea, quiero eso, una invitación a trabajar juntos, a cooperar y a perder los miedos, sobre todo en un momento de la Argentina donde todo lo que nosotros hacemos es cuestionado, en donde está realmente en tela de juicio la utilidad de la educación superior, no nacional, gratuita, y todo tipo de investigación científica, porque ahora se está cuestionando toda la investigación científica. También están diciendo que las ciencias naturales tienen que buscar su financiamiento y sponsor por fuera del propio Estado-nación, que eso no pasa en ninguna parte del mundo, ¿sí? En ninguna parte del mundo, ni siquiera en los Estados Unidos, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento oscuro, realmente oscuro para la ciencia y la educación superior en la Argentina, ¿no? Creo que es un momento perverso y cruel. Utilizo esas 2 palabras, perverso y cruel, que provienen de la ética y de la psicología, ¿no? Como cuando Harold Laswell escribió Psicopatología y Política, tuvo que recurrir a conceptos de la psicología para darnos cuenta de las barbaridades por las que estaba pasando el mundo. Principalmente, ¿no? Todos sabemos lo que pasó en la década del 30 en Europa con el advenimiento del nazismo, el fascismo que ya estaba, que fueron momentos verdaderamente oscuros en la civilización occidental. Así que creo que hoy en día tenemos que tener un compromiso mucho más grande con lo que hacemos. Y ahí tenemos que cooperar todos para mantener la ciencia y la educación de calidad y libre. Esta palabra que ha sido tan vapuleada en estos últimos 2 años en la Argentina, perversamente vapuleada, la palabra libertad, ¿no? Porque casualmente si hay algo que tienen esos libros que se ven en la mesa, que tiene que ver la educación superior es la diversidad, la libertad de cátedra que se vive en casi todas las universidades públicas, que no pasa totalmente igual en las universidades privadas. Y no tiene por qué pasarlo, tampoco porque hay universidades que viven lo confesional de una manera distinta y no las estoy cuestionando. Pero casualmente creo que este es el momento en el que tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando con la política pública, con la política de educación superior y con la política de ciencia y técnica de la Argentina, tanto en las ciencias más blandas o en el campo humanístico y social, como también en las ciencias naturales y los campos tecnológicos. Se suspendió el avance en Atucha y en investigación nuclear, algo que la Argentina fue pionera. Y voy a decir algo que queda políticamente incorrecto, que esos proyectos de investigación continuaron durante las dictaduras militares en la Argentina. Hasta los militares se dieron cuenta de la importancia del desarrollo científico, aunque sea en algunas áreas, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo en la Argentina es sui generis, nunca pasó, ¿sí? Y lo mío es un llamado a nuestra acción frente a todo eso. Bueno, disculpen la extensión de mis palabras. Bueno,
muchas gracias Pablo por tus palabras, la verdad que fueron muy inspiradoras. Muchas gracias. Bueno, Yo sé que quiero sumar a Carlos Acuña. Que es más joven, me parece que le está sorprendiendo a Carlos ahí, Pablo. No sé si me estás escuchando. Lo quiero mucho acá, el corredor, pero lo sumo también a Carlos Acuña. Carlos está en el libro, está parte de la bibliografía. Claro. Sí, sí. Bueno, comentarios, alguna palabra, algo. Bueno, entonces, muchas gracias Valeria, muchas gracias Marcelo. La verdad que ha salido muy buena la mesa, que estamos un poquito presenciales. Así que bueno, un aplauso para todos los expositores.